Hay cierta preocupación en la selección Colombia por el tema de las lesiones que han venido acompañando a James Rodríguez, la falta de ritmo y sobre todo que de cara al Mundial en este momento solo le quedan 8 partidos. Es por eso que para analizar a profundidad todo el tema físico y esa puesta a punto, estamos con Rafael Baracaldo, una persona totalmente conocedora con paso por Millonarios, Selección Colombia. Es más, Rafael, bienvenido a Minuto 60. Preséntese usted y por qué es tan importante su opinión en este caso y tema de James Rodríguez. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya he tenido muchos años de experiencia con respecto en el mundo del fútbol. En mi paso por Millonarios, alrededor de 14 años como preparador físico, también como entrenador en atletismo, muchos años, estando en la selección Colombia también, en algunas oportunidades mayores, juveniles, sub-20, sub-17, sub-15, y en selecciones Bogotá, en fútbol. Y actualmente yo hago un trabajo con el IRD en Bogotá, precisamente en los trabajos de rehabilitación, cuando algún deportista de rendimiento o no tiene alguna lesión, tanto prequirúrgico, postquirúrgico, etcétera, se le hace una rehabilitación especial en agua. Es lo que normalmente se hace para mantener al deportista activo después de una lesión o algo que tiene, por los trabajos de recuperación que son muy importantes. Pero, Pues ahí estamos en ese punto. digamos que quería hacer esta presentación suya porque obviamente quería que las personas vieran que usted es una voz autorizada y con eso entró la primera pregunta y es, cuando hay una carrera de ciclismo, aunque son deportes totalmente diferentes, pero se habla que en el ciclismo usted tiene que llegar con ciertos kilómetros en sus piernas para que en una carrera en especial de 3 semanas usted pueda tener un rendimiento óptimo, que vaya de menor a mayor y ya en esa tercera semana usted tenga las piernas y tenga dinamita. A James Rodríguez hoy en día le quedan 8 partidos en la MLS con su equipo Minnesota United y ha jugado, la verdad, muy poco. La pregunta desde una visión de preparador físico, ¿usted cree que estos partidos, sin saber si va a jugar los 90 minutos, pueden ser lo suficientes para que James llegue en una muy buena condición física, atlética, a lo que va a ser el Mundial? Bueno, hay un aspecto muy importante, es cómo viene él en su preparación. En algunos casos los partidos dan una pauta, como una evaluación, pero él hay que ver cuáles son las preparaciones que él debe tener antes de llegar a un partido o a una competencia. Entonces, un jugador de fútbol se prepara desde el punto de vista físico, porque es fundamental. Y más ahora, actualmente, y bueno, no actualmente, pero viene un tiempo atrás, que la capacidad física ha aumentado bastante en todas las posiciones de juego y de acuerdo a los sistemas, etcétera. Entonces, ahí es importante la preparación física. Segundo, la preparación técnica, que es el elemento fundamental del resultado de su rendimiento. Su preparación táctica, que es la respuesta que tiene el jugador de acuerdo a un sistema, que es la ubicación de los jugadores en la cancha. El sistema, cuando uno habla de 4-4-2, 4-3-1-2, etcétera, es la ubicación de los jugadores en la cancha. Y la táctica es la función que el jugador tiene con respecto al sistema implementado, sea de local, de visitante, de rival, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que en la parte física le puede combinar con todas, porque de que usted tenga movimiento y acción, está trabajando físicamente. Entonces usted puede trabajar física, solamente preparación física. También hay preparación física con la técnica. También hay preparación física con la táctica, con la técnica al tiempo, ¿no? Entonces es un resumen bastante del volumen y la cantidad de sesiones de entrenamiento que pueda tener. Ya después vienen los partidos algunos llaman pretemporada, otros llaman de preparación, etcétera, que son los ajustes que hace el técnico y el preparador físico o el equipo de trabajo de acuerdo a lo que se esté planteando desde el punto de vista estratégico
Y ahí tiene que ver la técnica y la táctica. Ujú. La estrategia es cómo yo voy a plantear mi trabajo con respecto al rival. Ujú. ¿Cuáles son los beneficios o deficiencias o virtudes que tiene el rival y cuáles son mis virtudes, mis deficiencias en equipo? Entonces yo planteo cómo tengo que ganarle al otro equipo. Y lo mismo está de allá para acá. Entonces, toda una serie de actividades que debe desarrollar en esto. No solamente la medición del partido, Ujú. que es un balance, sí. Ahora, con respecto a las lesiones, es importantísimo la parte de la rehabilitación, porque muchas veces, por el afán de ponerlo a jugar y estar en activo, le aceleran los procesos de rehabilitación. Y ahí vienen cuando se recae el problema y está continuamente lesionándose, porque no tuvo una muy buena rehabilitación desde ese punto de vista. Y en la rehabilitación hay muchas bases que tiene que llevar el deportista. Entonces, mínimo, para que un deportista se pueda decir que puede llegar en una buena condición, son mínimo 40 a 50 sesiones de entrenamiento. Ujú. Si tiene menos, no. Ahora, esas 40 o 50 sesiones de entrenamiento tiene que estar en un 90% Ujú. de condiciones para responder a todas las exigencias que tiene el jugador Ujú. desde el punto de vista técnico, táctico y tal. ¿Y por qué es importante la parte física? Porque usted puede ser muy técnico, pero si no tiene una respuesta física, muchas veces falla en la parte técnica. Y si usted está muy bien preparado físicamente, suple algunas deficiencias técnicas. Entonces, mire cómo es comparado una con la otra. Y tienen que ir de la mano. Ujú. Entonces, otra cosa importante, que es lo que muchas veces alegan, es que muy poco tiempo para prepararse con la selección, pongámoslo, Ujú. con el equipo. Que mucho. Claro, porque ahí hay una función importantísima que es saber qué quiere el técnico para cuando vaya a competir, desde el punto de vista táctico, Ujú. para que él pueda saber cuáles sus funciones en la cancha. ¿Qué es lo que tiene James? Hablando especialmente, o de otro jugador, la experiencia que tiene, Ujú. que ha adquirido 8, 9 o 10 años de actividad, que ese es, digamos, el- la experiencia total que le da para resolver problemas que hay en la situación. Entonces, esas son situaciones que tienen que mirar a nivel general. Déjeme lo interrumpo. Obviamente, la técnica ha marcado la diferencia en la carrera de James, sobre todo en un momento en que no nos vamos a meter ahí. Él ha decidido ir a unas ligas muy exóticas y ha perdido como ese nivel, digamos, prime, es de estar en la elite del fútbol europeo. Y esa ventaja que él tenía de esa riqueza técnica hacía que se marcara una diferencia. Sin embargo, en estos recientes partidos con la selección Colombia, tanto con Croacia como con Francia, ya se le vio a un James diferente y sobre todo por la edad, porque es que antes él podía hacer ver menor esos problemas, digamos, físicos de no tener tanta continuidad con el talento, pero hoy en día ya la edad le marca otra cosa y se vio muy marcado en este tema de los partidos contra Croacia y Francia. Le quería preguntar por esos, yo vuelvo a insistir por esos, la falta de ritmo, porque es que James no ha hecho una buena pretemporada y lleva varios años en los que mientras define cuál va a ser su club, se pierde la pretemporada gruesa con el grupo. En este sentido, los partidos contra Croacia y Francia se le vio que sus movimientos ya no eran los mismos, que a la hora de entregar un balón ya no sé si es que los músculos le trabajen de otra forma y esa parte motriz ha generado que la falta de entrenamientos, que la falta de competición lleven a James a tener unos movimientos o acumular un poco más de errores en sus movimientos en campo. Sí, ahí hay aspectos muy importantes. El correr, marca una diferencia, no con los jugadores nuevos, que corren y corren y corren y corren, se desgastan mucho.
pero ya un jugador que tiene mucha experiencia de muchos partidos, ya sabe a dónde corre. Ya, ya no es correr por correr. Como alguna vez decía, uy, corrieron y corrieron, pero perdieron. Entonces metámoslo a la media maratón de Bogotá. No, es que no, es saber correr, saber hacia dónde corro en determinados momentos para ahorrar esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Que él tiene experiencia, tiene conocimiento, se conoce el mismo, conoce a los compañeros, toda esa parte. Ahora, hay otra parte, la parte mental. Él quiere llegar y no perder en el mundial. Entonces, de pronto, por exigirse mucho en un partido de preparación, se puede volver a recaer en la lesión. Y eso es lo que no se quiere. Entonces, por eso está el cuerpo técnico, el cuerpo médico, todos a la expectativa, la respuesta que él tenga, cómo se sintió, qué pasó aquí, qué pasó allá, toda esa parte, que es la evaluación que hace. Entonces, eso es importante, la experiencia que tiene el jugador con eso. Ahora, hay que mirar una cosa también importante, que todos los partidos en el Mundial son finales. Ahí no hay que esperar, hoy voy a jugar a media máquina, voy a mirar, no. Allá es finales, y la exigencia va a ser mayor. Y él puede estar pensando, bueno, yo no me quiero exigir tanto ahora, porque yo quiero llegar a un muy buen nivel allá, que todavía falta un tiempo. Faltan 2 meses. Un mes y medio, digamos. Sí. Entonces, ese es un buen tiempo para que él, en su equipo, y en las convocatorias que pueda tener con la selección y todo, él vaya midiéndose su propia capacidad. Y eso, ¿quién lo sabe? Él. Si uno quiere saber qué piensa, qué tiene, que eso es lo otro, ¿no? Pero ya es una persona que tiene un recorrido, ya tiene algo importantísimo. Entonces son situaciones que se puede presentar. Rafael, precisamente contra Croacia, yo miraba los números lo comparaba con Luka Modric. Dos tipos que han ganado todo, que lo ganaron todo con el Real Madrid. Luka Modric en el Milan hoy en día acumula cerca de 3.000 minutos jugados. James, por mucho, en lo que va en estos meses, lleva 300 minutos jugados, contando Minnesota y contando Selección Colombia. Llegará fresco. Los otros llegan con muchísimos más minutos, más rodaje, pero van a llegar un poco más cansados. Ese análisis en números de esas cargas, ¿cómo lo analiza usted? Bueno, ahí tocaste un punto muy importante, que es la carga de trabajo. De esos 3.000 minutos, digámoslo así, que tienes, hay que mirar también cómo fue la exigencia en los partidos. Si eran partidos de mucha dinámica o no tanto. Hay partidos que verdaderamente no tienen tanta dinámica por el rival, por la situación, por X circunstancias. Es la exigencia que tiene que mirar. Entonces, la fase de recuperación que tiene es importantísima. Porque uno dice, bueno, los jugadores se preparan es en sus equipos. Por eso hay los seguimientos que hay que hacerle cuando están allá. Si juega solamente 20 minutos, si no juega, cuántos partidos juega seguidos, todo eso hay que hacerle el seguimiento para nivelar a todo el grupo. Entonces, por ejemplo, que James ha jugado muy poco, pero eso le da pie para llegar a él en una buena forma. Por eso muchas veces en otros deportes se adelanta la preparación, están 100%, 90%, y cuando llegan a la competencia, ¿pero qué pasó? No rindió, por la exigencia del evento, de la competencia, que fue grande. Por eso digo, cada partido, ahora en el Mundial, es de una exigencia altísima, y no puede llegar casi al 100% de rendimiento, porque no le da. Entonces, hay que mirar esa parte. No mirarlo tanto con respecto a tantos minutos jugados o no. Hacer la tarea. Yo le hice seguimiento también en los partidos con Croacia, con eso. Y yo lo veía. Pase, lanzamientos, ¿no? Que no tenía la dinámica para hacer una diagonal especial, no. Tome. Ahí veía, lo cogían en fuera del lugar porque se demoraba en salir. Entonces, recibía el balón y salía apenas del fuera del lugar, etcétera. Pero
él es el que sabe verdaderamente porque no hay dolorímetro. Él sabe si le duele, no le duele, si está, no está. Ujú. Entonces, ya en los partidos que vienen, a ver cómo va el rendimiento y resultado de él, Ok, digo yo. hay un tema también muy importante en James Rodríguez y es que él tiene un problema crónico en su sóleo. El que no esté Óleo, sí, compitiendo y cuando vaya ya una exigencia como usted lo plantea, que hay que estar al 100% y va a ser una intensidad porque es o ganar o despedirse del mundial, ¿usted cree que, o cómo se maneja ese tema de que no vaya a haber una lesión en el sóleo? En este momento no tiene acumulado mucho desgaste físico, pero también cuando entra a la acción y vaya a hacer unos movimientos, no sé cómo los músculos, en especial el sóleo, le vaya a trabajar en ese momento. Entonces no sé si la falta de ritmo puede hacer que le genere ese problema o más bien como está descansado, no le genere ese problema. sí, lo que hablaba al comienzo, lo importante es la rehabilitación. Ujú, Hay que hacer una rehabilitación continua, una rehabilitación con buen tiempo, ¿no? Con el músculo y todo, el sóleo, el gemelo, todo, el tendón de Aquiles, toda la región que está, ujú, ¿cómo responde? Si es por debilidad o es por una técnica de correr. Muchas veces hay lesiones por el mismo zapato, ujú. que el zapato le produce una lesión por la horma del mismo zapato. En las canchas, todo produce una lesión. Entonces hay que estudiar toda esa parte. Y el fortalecimiento es fundamental. Y mirar la rehabilitación completa con cargas especiales para que sí está haciendo. Y la paciencia, porque hay deportistas que por entrar rápido a estar, vuelven y recaen en la lesión y no hacen un tratamiento, una rehabilitación. Hay deportistas que tienen que hacerlo permanentemente, algunos ejercicios permanentes para mantener su buena condición de rehabilitación. Claro, Rafa, es que Eso es fundamental. con él ya lo Sí, vivimos. En el 2018 casi que no pudimos contar con James, por ejemplo, en el partido en octavos de final contra Inglaterra por un problema en el sóleo. Y ahí venía con las cargas. En sí, este claro. momento Ahora no. hay que mirar cuál es el efecto a profundidad que le produce esa lesión. Ujú, Por eso hay los exámenes posturales, que es diferente a un examen antropométrico. Posturales, todo lo que es el equilibrio de postura, ujú. de pronto puede un acortamiento de una extremidad o más, o tiene una escoliosis, o tiene una cifosis, etcétera. Todo lo que maneja eso. Y hay que buscarle a profundidad cuál es el motivo de la lesión que le da él. ¿Por qué en el pie izquierdo, por decirlo, y no en el derecho? Entonces, o el derecho y por qué no el izquierdo. ¿Es por técnica de correr? ¿Por qué es? Eso es lo que hay que buscar desde el punto de vista médico, ortopédicos, podólogos, todo un equipo para determinar a profundidad cuál es la causa. Digamos que ahorita la federación saca el billete. ¡Pa! Rafael, hermano, necesito que vaya a Minnesota y esté con él y lo acompañe de aquí a que nos concentremos con la selección para el Mundial. ¿Cómo sería ese trabajo que usted haría con él en estas sesiones de 2 meses más o menos que queda para que se reúna la selección Colombia y para trabajar en la parte física, en la parte de entrenamiento previo a la competición y en la parte de la competición? Sí. Ahí lo importante es la evaluación médica para que termine el ortopedista, el especialista, el podólogo, etcétera. Decir, mire, la lesión es por esta causa. Falta de fortalecimiento, falta de estiramientos, ¿no? Mala postura, etcétera, etcétera. Entonces de ahí viene un protocolo, es decir, cómo voy a fortalecer, cómo voy a hacer el estiramiento, cómo voy a bajarle los impactos para evitar que eso pasa muy bien, que una lesión, por ejemplo, el ligamento cruzado, el sóleo o algo, que no puede dar impactos por correr o saltar y eso, el agua está favoreciendo para trabajar el cardio, para hacer una cantidad de acciones de ayuda, de una readaptación física, para que cuando él se rehabilite de su lesión, tiene una buena capacidad física. Entonces, el agua es un elemento fundamental dentro de la rehabilitación del deportista. Que antes era boletas, yeso, etcétera, férulas, y estése quieto y no más.
No, hoy en día es actividad, actividad. Y el agua es un medio importantísimo para eso. No hay gravedad, no hay choque, no hay caída, le permite mayor movilidad articular, ¿no? Y está trabajando. Y no solamente es nadar, libre, espalda, pecho, no. Son unos ejercicios específicos que lo da para ese tipo de trabajo. Finalmente, Eso sería ujú, el acompañamiento. finalmente, ¿sí o no? ¿Usted cree que James, con estos 8 partidos que le quedan, va a llegar bien al Mundial y nos podemos ilusionar con su rendimiento en esta Copa del Mundo? No, yo creo que sí. Yo creo que sí. Siempre y cuando se haga el trabajo progresivo, como le digo, Ujú. no acelerado, progresivo. Tiene un tiempo suficiente para reunir un número de sesiones de entrenamiento y de preparación. No solamente de punto físico, sino, como decía al comienzo, físico técnico, físico táctico, etc. Y Que ahí, esté ajá. activo, activo. Y allá se hará la evaluación si ¿Sí? puede ser titular o suplente. Yo creo que va a ser titular. Yo creo que va a ser titular, creo yo. Rafael, pues Si se muchísimas, hacen dentro de los parámetros, ajá. Pues muchísimas gracias por su sí, tiempo, por de su acuerdo a eso. análisis. De verdad que para nosotros es muy importante entender, porque nosotros desde la voz, o nosotros no, la parte de la afición de pronto no entiende un poco y no, pero ¿por qué James no corre? No, pero ¿por qué James no juega? No, pero hay que entender que el cuerpo también es una máquina que necesita aceitarse, necesita un trabajo y de pronto ellos no entienden y por eso es que terminan siendo los jugadores como víctimas de ese linchamiento, por decirlo de alguna forma. Ver que por qué no jugó, pero si antes sí lo hacía, si él es nuestro ídolo, ya no es nuestro ídolo. Sí, hay que ponerse en el cuerpo de él Ujú. y algo importante también es la parte mental. Es fundamental, porque la parte mental es lo que realmente mueve sus aptitudes y actitudes. Pero esa parte, Él tiene que estar ajá. apto, Esa parte mental, hay que ser qué apto, tanto que esté en impacta en el condición físico? mental, sí, muchísimo. Es más, esa es una de las cosas que los jugadores manejan y se deben manejar, la parte mental, porque, a ver, te cuento, muchas veces en el entrenamiento uno ve la reacción que tienen los jugadores en su entrenamiento. Cuando tienen un rival que no es muy fuerte y los jugadores llegan tranquilos, ¿sabes? Y se ríen y todas esas cuestiones y bueno, empieza el entrenamiento tranquilos. ¿Por qué? Porque ve un rival que no exige tanto o no va a exigir tanto. Ujú. Otros partidos, otros rivales más fuertes, uno ve casi el jugador un mes antes hablando del rival que va a tener dentro de 15 o 20 días por la exigencia de ese rival. Entonces, están más concentrados, más atentos en todo. Esa parte es fundamental. Y una cosa es estar entrenando y otra cosa es la respuesta que tiene el jugador antes del partido, durante el partido y después del partido. Y uno los ve, los cambios, los analiza. ¿No? O sea, uno dice, pero este está asustado, este está presionado, este qué, ¿cómo cambia? Y le cambia hasta el genio. Todo. Son situaciones de manejo y de trabajo. Por eso dice, pero este, ¿cómo es que qué equipo jugó con tal rival y eso volaban, corrían y eso de todo? Y atentos. Y viene otro equipo de menos man y pierden. Digo yo, es por esos cambios que tienen. Entonces, eso hay que trabajarlo. ¿Sí? Bueno, ese es ya otro capítulo muy importante, pero es fundamental Bueno, en Rafael, la parte mental. muchísimas gracias por su tiempo, la verdad que fue muy valioso y pues obviamente esperamos que James Rodríguez llegue en una plenitud, no como la de antes, pero que sí llegue en un buen momento para que nos guíe en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Este fue un informe de Felipe Villamizar, minuto 60, un infinito de información.